El tema de paridad es un tema muy importante en matemáticas. Un número par se dice que tiene paridad par y un número impar se dice que tiene paridad impar. Este concepto, a pesar de su simplicidad, aparece en la solución de varios tipos de problemas. Por ejemplo, en el siguiente, el producto de 22 enteros es igual a 1. Nos piden demostrar que su suma no puede ser igual a 0. Veamos a continuación cómo demostrar que su suma no puede ser igual a 0. Para esto, tomemos 22 números enteros tales que su producto es igual a 1. Luego, como cada uno de estos números es un número entero, esto quiere decir que cada ni es un divisor de 1, pero los divisores de 1 solo son el 1 y el menos 1. Eso implica que cada ni es igual a 1 o es igual a menos 1. Ahora sean p igual al número de ni's que son iguales a 1 y q el número de ni's que son iguales a menos 1. Entonces, multiplicando primero los ni's que son iguales a 1 y luego multiplicando los ni's que son iguales a menos 1, obtenemos que n1 por n2 por n3, así hasta por n22. Esto es igual a 1 a la p por menos 1 a la q. Y esto nos dicen que es igual a 1 y por lo tanto 1 a la p por menos 1 a la q es igual a 1. Y entonces menos 1 a la q es igual a 1. Y por lo tanto q tiene que ser un número par. Por otro lado, sabemos que p más q, es decir, el número de ni's que son iguales a 1 más el número de ni's que son iguales a menos 1, debe de ser igual a 22. Entonces p es igual a 22 menos q, pero q es un número par y 22 es un número par y par menos par es par. Por lo tanto, p es un número par. Ahora observemos que p es distinto del número q. En efecto, pues ¿qué pasaría si p es igual a q? Si p es igual a q, entonces sustituyendo en esta igualdad, obtenemos que p más p es igual a 22. Y entonces 2p es igual a 22 y por lo tanto p es igual a 11, lo cual es una contradicción porque p es un número par y por lo tanto no puede pasar que p sea igual a q, es decir, p es distinto de q. Como p es distinto de q, obtenemos que n1 más n2 más así hasta llegar a más n22 es igual a primero el número de ni's que son iguales a 1, es decir, p, menos el número de ni's que son iguales a menos 1, es decir, q. Y como p es distinto de q, obtenemos que p menos q es distinto de 0, como queríamos demostrar. En el siguiente problema nos preguntan, ¿puedes llenar las cajas con los signos más y menos de tal forma que la igualdad sea válida? Lo interesante de esta pregunta es que la respuesta es no, es decir, no existe una manera de llenar las cajas con los signos más y menos de tal forma que esta igualdad sea válida. Pero claro, si estamos diciendo que no, entonces debemos probarlo, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Procedamos por contradicción, es decir, supongamos que la respuesta a esta pregunta es sí, es decir, que existe una manera de llenar las cajas con los signos más y menos de tal forma que la igualdad es válida.
Supongamos que una manera de acomodar los signos más y menos en estas cajas de tal forma que la igualdad es válida es la siguiente: 1 asterisco 1, 2 asterisco 2, 3 asterisco 3, etc. Aquí cada asterisco representa uno de estos dos signos y hacen que esta igualdad sea válida. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con esta igualdad. Vamos a dejar en el lado izquierdo los números que tengan signo positivo y vamos a pasar al lado derecho los números que aquí tengan signo negativo. Entonces, como el número 1 tiene signo positivo, lo vamos a dejar del lado izquierdo y vamos a tener 1 más, A2 más, A3 más, así hasta llegar a más acá. Ahora, en esta parte vamos a tener los números que aquí tenían signo negativo. Sin embargo, al pasarlos del lado derecho, ahora tienen signo positivo. Y entonces aquí vamos a tener a AK más 1 más AK más 2, así hasta llegar a más A10. Claro está que el A2, A3, así hasta llegar a AK más 1, AK más 2, así hasta llegar a A10, son los números enteros que van del 2 al 10. Por otro lado, observemos que 1 más 2 más 3, así hasta llegar a más 10 es igual a 10 por 11 sobre 2, que es igual a 5 por 11, lo cual es igual a 55. Pero ahora, usando esta igualdad, obtenemos que 1 más 2 más 3 más, así hasta llegar a más 10, es igual a 1 más A2 más A3 más, así hasta llegar a más AK más AK más 1 más AK más 2 más, así hasta llegar a más A10, lo cual es igual a 2 veces 1 más A2 más A3 más, así hasta llegar a más AK, pues AK más 1 más AK más 2 más, así hasta llegar a más A10 es igual a 1 más A2 más A3 más, así hasta llegar a más AK. Entonces ya de aquí obtenemos que esta suma es un número par, pero esto es una contradicción porque esta suma es un número impar. Como suponer que la respuesta a esta pregunta es sí nos llevó a una contradicción, eso quiere decir que nuestra suposición estaba mal y por lo tanto la respuesta a esta pregunta es no, como habíamos mencionado al inicio. Es decir, no existe una manera de llenar las cajas con los signos más y menos de tal forma que la igualdad sea válida. Problema número 3. Los números 1, 2, 3, así hasta llegar a 1984, 1985, están escritos en una pizarra. Un paso consiste en borrar cualesquiera dos números y reemplazarlos por su diferencia positiva. Después de que este procedimiento se haya realizado varias veces y solo quede un número en la pizarra, nos preguntan, ¿puede este número ser igual a 0? Entonces, para resolver este problema vamos a realizar lo siguiente. Sabemos que inicialmente tenemos los números enteros del 1 al 1985 escritos en la pizarra. Ahora vamos a considerar la suma de estos números, es decir, vamos a considerar S0 igual a 1 más 2 más 3, así hasta llegar a más
1985, lo cual es igual a 1985 por 1986 sobre 2. Y esto es igual a 1985 por 993. Luego, como 1985 es un número impar y 993 es un número impar, e impar por impar es impar, eso implica que ese 0 es un número impar. Ahora, sabemos que en el paso número 1 se toman dos números arbitrarios de estos números, se borran y se reemplazan por su diferencia positiva. Supongamos que los números que se borraron fueron los números A y B, donde B es mayor que A. Entonces, en el paso número 1 ya no tenemos al número A ni al número B, pero sí tenemos al número B menos A. Entonces, note que si consideramos la suma de todos los números que están escritos en el paso número 1 y a ese número lo llamamos S1, vamos a tener que S1 es igual a S0 menos A menos B más B menos A, lo cual es igual a S0 menos A menos B más B menos A, que es igual a S0 menos 2A. Sin embargo, S0 es un número impar y 2A es un número par. Eso quiere decir que S0 menos 2A es un número impar y por lo tanto S1 es un número impar. Ahora lo que vamos a hacer es demostrar la siguiente afirmación. Si la suma de los números escritos en el paso I con I, un número entre 0 y 1993 es un número impar, entonces la suma de los números escritos en el paso I más 1 es un número impar. Para demostrar esta afirmación vamos a proceder de la siguiente manera. Sabemos que la suma de los números escritos en el paso I es un número impar. Entonces, si a ese número lo llamamos SI, entonces sabemos que SI es impar. Ahora, para pasar del paso I al paso I más 1, sabemos que se tomaron dos de los números que están escritos aquí, se borraron y se reemplazaron por su diferencia positiva. Supongamos que esos números fueron los números AI y BI. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que BI es mayor o igual que AI. Entonces, como se reemplazaron por su diferencia positiva, aquí tenemos escrito al número BI menos AI. Luego, si a la suma de los números escritos en el paso I más 1 lo llamamos SI más 1, entonces SI más 1 es igual a SI menos AI menos BI más BI menos AI, lo cual es igual a SI menos 2 veces AI. Ahora, como SI es un número impar y 2AI es un número par, eso quiere decir que SI menos 2AI es un número impar y por lo tanto SI más 1 es un número impar. Ahora, en el paso número 0 tenemos 1985 números y mostramos que la suma de estos 1985 números es un número impar. Ahora, como la suma de los números escritos en la pizarra en el paso 0 es un número impar, entonces utilizando la afirmación anterior vamos a tener que la suma de los números escritos en el paso 1 es también un número impar. Ahora, usando reiteradas veces la afirmación anterior, vamos a tener que en cada paso que va del 0 al 1984
La suma de los números escritos en la pizarra en cada uno de estos pasos es un número impar. Ahora observe que en el paso 1984 únicamente tenemos un número escrito en la pizarra. Entonces, ese 1984, que es la suma de todos los números escritos en la pizarra en el paso 1984, es simplemente n. Pero de acuerdo a lo que realizamos anteriormente, sabemos que ese 1984 es un número impar y por lo tanto n es un número impar. Esto implica que n no puede ser igual a 0, ya que 0 es un número par y por lo tanto n es distinto del número 0. Esto demuestra que después de que tal procedimiento se haya realizado varias veces y solo quede un número en la pizarra, dicho número no puede ser igual a 0.